Sabemos ya que aprender a leer, a diferencia del lenguaje oral, no está genéticamente predeterminado, por lo que requiere de un entrenamiento específico para lograr la especialización de los circuitos neuronales. Sabemos también que leer no solo es decodificar, sino que leer principalmente es comprender. También hemos visto que escribir en un primer momento tiene como condición necesaria el poder aprender cada una de las letras como suena para luego buscar la grafía que le corresponde. Pero también hemos visto que escribir no solamente es codificar, sino que principalmente es producir un texto para comunicar. Teniendo en cuenta ello, yo les genero esta pregunta. ¿Qué habilidades previas, ustedes como docentes, ya sea de inicial o de primer grado, deben desarrollar para que sus estudiantes puedan leer y escribir? ¿Cuáles son esas habilidades que sí o sí, o principalmente, yo tengo que desarrollar para preparar a mis estudiantes en este aprendizaje tan complejo que es la lectoescritura? Entonces las invito y los invito, ¿no?, a que puedan ustedes escribir en un papelito o en este momento ponerse a pensar, a ver, ¿qué habilidades desarrolla mi niño que le van a ayudar a que pueda aprender a leer y a escribir? Se les voy a dar ahí un tiempito para que lo puedan ustedes colocar. Muy bien. Entonces, para poder explicar el éxito que puede tener un niño en la comprensión lectora, principalmente, que es lo que buscamos, ¿no?, después que aprende él a descifrar las letras y reconocer sus sonidos, lo vamos a hacer bajo un modelo, ¿ok?, para poder comprenderlo. Entonces voy a presentarles este modelo, que es el modelo simple de la lectura. Quiero que focalicemos nuestra mirada aquí, ¿okay?, en la comprensión de la información escrita, que sería lo mismo que decir la comprensión lectora. Digamos que es nuestro fin último. Y vamos a hablar del modelo simple de la lectura porque lo que primero hacen los niños, ¿no?, es leer. Generalmente ellos aprenden a leer, entonces vamos a partir primero desde este modelo para poder explicarlo. Miren, para lograr esta comprensión de lectura, yo necesito desarrollar, ¿no?, dos hebras importantes para formar finalmente una soga bien compacta, ¿sí? También se le conoce este modelo simple de lectura como el modelo de la cuerda. Y vamos a ir mirando cada una de esas hebras, ¿ok?, cada una de estas hebras que ven ustedes aquí, que vendrían a ser las habilidades que yo debería potenciar en mis estudiantes desde el nivel inicial para lograr la comprensión de lectura. ¿Okay? Entonces vamos a explicar. Miren, este modelo simple de lectura tiene dos componentes importantes que interactúan permanentemente. El primer componente es el reconocimiento de la palabra y el otro componente es la comprensión del lenguaje. Miren, aquí en este primer componente, y lo ven, lo señalo con una flecha de color rojo, está la conciencia fonológica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero lograr que mi estudiante reconozca la palabra, es decir, la pueda descifrar, necesito previamente trabajar la conciencia fonológica. Por eso es que se le considera como un prerequisito indispensable para el aprendizaje de la lectura. Cuando hablamos en un primer momento de la decodificación, hemos visto que hay un primer momento que nos abocamos en el trabajo de la decodificación. Y esta conciencia fonológica en realidad pues va a ser una habilidad previa y necesaria, ¿okay?, que le va a permitir al niño tomar conciencia de las estructuras del lenguaje oral que escucha. Luego la vamos a definir a profundidad, pero quiero que ustedes lo ubiquen. Entonces es importantísima trabajarla, va a desencadenar, ¿no?, es una de las principales hebras que luego va a desencadenar todo el reconocimiento de la palabra. Una vez que el niño es consciente de las sílabas que escucha, de los fonemas que escucha, luego va a poder asignarle
¿ok? A esos sonidos que escucha, una letra, ¿ok? O a la letra que ve le va a asignar un sonido y va a poder decodificar. Y esta decodificación también es muy importante porque tiene que ser precisa para que pueda él leer y comprender el mensaje de lo que está leyendo. Qué diferente es leer pasta a pata, me altera el significado. Entonces, es importante que también en los primeros grados le demos mucha práctica, que el niño pueda dominar estas letras. Luego de tanta práctica, ¿no? El niño ya pasa a reconocer ortográficamente la palabra, es decir, de tanto verla, ya la tiene registrada en su almacén ortográfico y no necesita de pronto estar decodificando sonido a sonido, letra a letra, ¿no? Necesita más bien, lo único que hace es mirarla globalmente y la puede leer, pero eso antes de haber decodificado, ¿ok? Entonces, con todas estas tres habilidades bien trabajadas, vamos a lograr que el niño pueda reconocer la palabra de manera precisa. Y cada vez este dominio se hace automático. ¿Okay? Cada vez es más automático, más automático. Tanto así que llega un momento que este reconocimiento de la palabra ya el niño de pronto ya lo volvió tan automático que no necesita hacerlo y entonces lo que va a primar en esta comprensión de lectura va a ser justamente la comprensión del lenguaje. Y aquí sí tenemos un trabajo arduo por hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que para que el niño pueda comprender también el mensaje de lo que está leyendo, requiere tener conocimientos previos. ¿Y cómo le damos al niño conocimientos previos? Pues dotándolo de muchas experiencias, ¿no? Viajes, paseos, visitas, lectura de libros. Eso le va a dar al niño muchos más conocimientos sobre, de pronto, las estructuras del lenguaje que también se va a enfrentar, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos 2 ardillas y una piña. Si mi niño ha visto alguna ardilla alguna vez, pues va a poder más o menos ya imaginar, ¿no? De qué podría ser la trama, qué hacen las ardillas, qué buscan, ¿no? Dicen 2 ardillas y una piña, ¿no? Y si ha visto la piña, ha saboreado la piña, sabe qué sabor tiene. Entonces, ya el niño se enfrenta a una lectura con saberes previos que va a poder luego él interactuar, ¿no? Interactuar con esos saberes en el libro cuando los encuentre. Luego tenemos el vocabulario. Y el vocabulario viene a ser un conjunto de palabras, que el niño reconoce para poder comunicarse de forma efectiva. Los niños van a empezar a construir ese vocabulario mucho antes de empezar la escuela, gracias justamente a la estimulación de su entorno. Pero ¿qué pasa con aquellos niños donde de pronto no hay lectura de cuentos, donde de pronto no hay mucho diálogo, no se le va enseñando nuevas palabras? Entonces ahí estamos de alguna manera también, miren, alterando una de las hebras importantes para la comprensión de lectura. Entonces el vocabulario también se puede enseñar. Entonces yo los invito a que ustedes en sus clases puedan diseñar sesiones en las que los niños puedan trabajar con el vocabulario nuevo y sobre todo el vocabulario académico, ¿no? Por ejemplo, tenemos un libro y vamos a trabajar el cuento La sorpresa de Nandi, ¿no? Ah, sorpresa. ¿Qué significará sorpresa? ¿Alguna vez has recibido una sorpresa? ¿Cómo definirías la palabra sorpresa? El niño te va a dar las ideas que él tiene, ¿no? De acuerdo a sus experiencias, ¿no? O en el libro el lobo hace huelga. ¿Qué significa huelga? ¿Quiénes hacen huelga? ¿Por qué hacen huelga? ¿No? Entonces, y lo importante es que luego estas palabras las puedan ver en otras lecturas, y esta palabra ya forma parte de su vocabulario activo del niño. Entonces sí es importante que podamos también trabajar esta habilidad. La estructura del lenguaje, como lo hemos visto ya en los procesos mentales que activa el niño cuando lee, pues es importante que se pueda enfrentar a estructuras simples, ¿no? Y estructuras complejas, porque son las estructuras que el niño va a encontrar cuando va a leer, ¿no?
Entonces es importante que las lecturas también sean variadas, tanto sencillas como complejas. El razonamiento verbal hace referencia a que tenemos que trabajar en el aula mucho la comprensión de las inferencias principalmente. Es decir, que los niños puedan comprender esta información que no está explícita, sino que más bien tienen que deducirla, ¿no? Con pistas que le da la misma lectura. O, por ejemplo, pueden encontrar en un cuento, y la niña sopló 8 velas. Y luego tú le preguntas, ¿no? ¿Y cuántos años cumplía la niña? Ah, te tiene que decir 8 años, ¿no? Porque habían 8 velitas, ¿no? Desde esas inferencias tan sencillas, ¿no? O, por ejemplo, ella le dio un medicamento y el perrito mejoró. Entonces tú le puedes preguntar, ¿quién podría ser ella? ¿No? En la lectura. ¿A quién se refiere? Entonces, este trabajo de razonamiento verbal focalizado en inferencias también es muy necesario para la comprensión de lectura. Y el conocimiento literario más bien tiene que ver con explicarle al niño, enseñarle al niño que cada texto que lee tiene una estructura. Por ejemplo, si va a leer un cuento, el niño rápidamente se dará, al momento de ya ver el título y ver la forma del texto, dirá, ah, este es un cuento. O si lo enfrentas a una receta, ah, esta es una receta porque tiene ingredientes, tiene procedimientos. Entonces, eso también lo ayuda a comprender mejor el texto, conocer la estructura. Y, pues bueno, este componente de comprensión del lenguaje cada vez más estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a brindar al niño más estrategias para poder justamente comprender lo que está leyendo. Entonces, estos dos componentes son importantes y no olvidemos que la conciencia fonológica juega un papel importante como un prerequisito indispensable para desencadenar este reconocimiento de la palabra. Bien. Vamos ahora sí a definir a la conciencia fonológica. Vamos a encontrar en la bibliografía que a la conciencia fonológica la pueden llamar habilidades fonológicas, conciencia fonológica, conciencia fonémica o conocimiento fonológico. Y ustedes dirán, ¿es lo mismo? Sí es lo mismo, ¿okay? Sí es lo mismo. Y vamos a ver que se va a repetir con mucha más frecuencia la palabra fonológica, ¿no? O fonémica, porque justamente es el fonema, es este análisis del fonema, esa conciencia del fonema, es decir, de cada uno de los sonidos más pequeñitos de nuestro lenguaje, que le va a permitir al niño poder establecer luego una relación con la letra que le corresponde. Entonces, todos estos nombres son válidos, ustedes los van a encontrar en la bibliografía. Entonces, a la conciencia fonológica también se la puede llamar conciencia fonémica, conciencia segmental o conocimiento fonológico. La conciencia fonológica se considera como uno de los pilares del aprendizaje de la lectoescritura. Si queremos explicar un poco mejor qué significa pilares, pues le podemos llamar un prerequisito indispensable o también un predictor del aprendizaje de la lectoescritura. Es ambos. ¿Y esto quién lo avala? ¿Quién lo dice? Pues la National Reading Panel en el año 2000 y la National Early Literacy Panel en el año 2008. Y por eso lo seguimos trabajando hasta la actualidad, como una habilidad importante para el aprendizaje de la lectura. Bien, entonces ahora los invito a que puedan solamente escucharme, ¿sí? Vamos a dejar de mirar un momento la diapositiva para poder comprender qué es la conciencia fonológica. Vamos a pensar en la siguiente palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y solamente vamos a pensar en la palabra que vas a escuchar. La palabra es chocolate. ¿Okay? Ahora quiero que me digas cuántas sílabas tiene la palabra chocolate. Vamos a contar. Cho-co-la-te. ¿Cuántas escuchas? 4, ¿verdad? 4 sílabas, 4 trocitos, si también le quieres llamar, o 4 golpes de voz. Ahora, a esa palabra chocolate, quiero que le quites el último trocito, que es T.
¿Qué dice ahora? Chocolá. Muy bien, dice chocolá. Ujú, muy bien. Ahora sí abre tus ojitos. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué procesos mentales han ocurrido cuando yo te he pedido que cuentes cuántas sílabas tiene y también que me digas qué pasa si a la palabra chocolate le quitas T? Pues lo que ha ocurrido es que tú has tomado conciencia de la palabra y la has analizado mentalmente. Claro, tú como adulto ya conoces las letras que le corresponden a cada de pronto trocito, ¿no? O cada sílaba. En el caso de los niños no hay ninguna representación de estas letras. Es que justamente si tú lo preparas jugando con estas actividades, estás haciendo, ¿no?, que él pueda volverse mucho más experto en ese análisis para luego poder asignarle la letra que le corresponde. Pero además hay otros procesos cognitivos que también se activan, como la atención y la memoria, que sin ellos tampoco podrías resolver este ejercicio. Entonces, cuando trabajas con ciencia fonológica, de manera transversal estás trabajando que el niño esté atento y también active su memoria, porque tiene que retener la información que tú le estás pidiendo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué procesos mentales he podido realizar al poder hacer este pequeño juego? Pues he tomado conciencia de las partes que conforman la palabra. Es decir, he activado mi conciencia fonológica. He sido consciente de lo que me están pidiendo, de los sonidos que me están pidiendo. Vamos a continuar. Vamos a seguir jugando, ¿sí? Para que este concepto quede muy claro. He seleccionado algunas actividades que ustedes luego ya en el siguiente módulo las van a ir trabajando de manera ordenada y sistematizada. Ahora solamente les estoy colocando un ejemplo de lo que van a hacer luego. Miren, van a cerrar nuevamente los ojos y solamente van a escuchar mi voz. Si omites el sonido final A de la palabra sala, ¿qué palabra formas? A ver, dime. Formas la palabra sal. Muy bien. Si a la palabra pescado le añadimos el sonido final rrr, ¿qué palabra se forma? Pescador. Muy bien. Si a la palabra mano le cambiamos el sonido a, por o, ¿qué dice? Mono. Muy bien, mono. Y ahora escucha estos sonidos que te voy a decir. A, o. Si los juntas, ¿qué dice? Sa. Bien, si ustedes se dan cuenta, todo este trabajo, todo este juego ha sido solamente de manera oral, ¿sí? Yo he colocado aquí algunos gráficos para hacer la diapositiva más amena, pero ese trabajo se hace de manera oral, ¿ok? Y en el siguiente módulo ustedes van a poder conocer la secuencia, ¿no? Que va de lo más simple, de las tareas más simples a las más complejas. Entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Para que luego podamos juntos tener claro qué es la conciencia fonológica. Miren, hemos jugado con los sonidos de las palabras. Vamos a ver entonces qué nos dicen los autores, ¿sí? Hay tres autores importantes que yo los invito a revisar, que son Silvia de Fior, que ella ha sido una de las pioneras trabajando definición y organización de tareas de la conciencia fonológica,
Luego Ripoll en su libro Cómo hacer lectores competentes también nos da un programa para desarrollar la conciencia fonológica. Y Jiménez en su libro Modelo de respuesta a la intervención también nos da varias actividades y varias estrategias metodológicas para trabajarla en el aula, ¿sí? Entonces vamos a leer juntos cada una de las definiciones para poder luego quedarnos con una que englobe todas estas, ¿sí? ¿Qué dice De Fiore en el año 2017? Nos dice que la conciencia fonológica es una habilidad para identificar, segmentar o combinar de forma intencional las unidades subléxicas de las palabras, es decir, las sílabas y los fonemas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, intencionalmente, porque claro, yo les he contado que la conciencia fonológica es susceptible de enseñanza, entonces yo al niño le pido que pueda identificar, segmentar, combinar sílabas y fonemas. Yo le pido, no es que el niño por sí mismo va a empezar a jugar con estas sílabas y fonemas, ¿no? Yo le digo lo que necesito que, con los trocitos que él tiene que jugar, ¿no? Y en un sentido más amplio, la conciencia fonológica incluye el análisis de las palabras y de las rimas. Para Ripoll, más bien son un conjunto de conocimientos, tanto conceptuales como de procedimientos. Sí, ¿por qué conceptuales? Porque el niño tiene que aprender a qué me refiero cuando le digo golpes de voz, sílabas, trocitos, sonidos, ¿ok? Y también de procedimientos, porque el niño tiene que entender conceptos como identificar, encontrar, omitir, sustituir, adicionar, ¿ok? Los sonidos del habla. Asimismo, sus usos y los usos y las combinaciones que se puedan hacer con cada uno de estos sonidos. Para Jiménez, más bien es una habilidad metalingüística. ¿Por qué metalingüística? Porque tú tomas conciencia de ese lenguaje oral que escuchas, lo analizas, ¿ok? Que permite detectar, manipular o analizar los aspectos auditivos del lenguaje hablado. ¿Okay? Manipular, que es identificar, segmentar, o analizar, como bien dice, ¿no? Entonces, con estos tres conceptos, vamos a quedarnos con uno que nos va a ir acompañando a lo largo del curso y que los va a ayudar a sistematizar su trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice este concepto. La conciencia fonológica, entonces, es la manipulación de los segmentos del habla. Y manipulación quiere decir que yo voy a jugar con estos segmentos que tiene el lenguaje oral, sus palabras, sus sílabas y sus fonemas. Voy a jugar con ellos, voy a quitar, a sustituir, a omitir, a segmentar. ¿A través de qué? Pues justamente voy a, en un primer momento, a activar una conciencia analítica. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a jugar con las tareas de segmentación, identificación, omisión, sustitución. ¿De qué? De palabras, sílabas o fonemas. Pero luego también le voy a pedir al niño que active su conciencia sintética, es decir, que pueda unir aquello que separó. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pensar en la palabra casa. ¿Okay? Veamos, ¿cuántos trocitos tiene casa? Casa. Tiene 2. Estoy activando mi conciencia analítica. ¿Ok? Ahora dime, ¿cuál es el primer trocito de casa? K. El último trocito, sa. Sigo analizando, ¿ok? La palabra. Sigo en la conciencia analítica. ¿Qué pasa si a la palabra casa le quitas sa? ¿Qué te queda? K, muy bien, sigo analizando la palabra. Pero llega un momento que al niño, ¿okay? Le voy a pedir más bien que una aquello que separó. ¿Qué pasa si yo te digo K y luego te digo sa? ¿Qué dice? Casa. Está trabajando su conciencia sintética. Unir, ¿no es cierto? Si yo te digo sa, pero antes te dije K, casa. Nuevamente está uniendo. Entonces,
Estos dos tipos de conciencia, tanto la analítica como la sintética, que forman parte de la conciencia fonológica, me van a permitir este análisis de la palabra, ¿ok? No solo de palabras, sino también de sílabas y fonemas. ¿Y por qué palabras? Primero, porque es la unidad más general, ¿no? Más que un niño puede escuchar mejor, una palabra completa. Luego sílabas, que ya es de pronto más pequeña, es unidad, y luego el fonema, que ya es la unidad la unidad mínima del lenguaje oral, que es la más compleja. ¿Okay? Entonces veamos ahora cuáles son estos niveles de la conciencia fonológica. ¿Okay? Cuando digo niveles es las estructuras del lenguaje que el niño va a analizar. ¿Ok? Que va a analizar o que va a juntar. Entonces primero tenemos el primer nivel, que es el nivel de las rimas. ¿Ok? En el nivel de las rimas, por ejemplo, esto lo vamos trabajando desde muy chiquititos, de los 3 añitos, ¿no? Cuando le pedimos al niño que, por ejemplo, a ver, vamos a buscar palabras que terminen igual, que al final suenen igual. Entonces, por ejemplo, yo les leo, ¿no? Amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cascarón. Cascarón. ¿Con qué rima cascarón? Con limón, muy bien. ¿Y pollito? ¿Con qué rima pollito? ¿Con qué rima pollito? Con patito, muy bien. Y así, o inclusive con sus nombres. Ellos van jugando con sus nombres, ¿no? Para buscar cuáles riman o terminan igual. Luego llega un momento en que tú le pides al niño que más bien cuente cuántas palabras escuche en una oración. Y eso le vamos a llamar conciencia léxica. Entonces ahí el niño, por ejemplo, dice, a ver, vamos a ver, esta oración dice, el bebé duerme. A ver, escucha, el bebé duerme. Cuenta cuántas palabras escuchas. El bebé duerme. Ah, escucho 3. Muy bien, ¿no? Y luego vas incrementando la cantidad de palabras en la oración. Luego vamos al análisis de la sílaba, y es decir, vamos trabajando la conciencia de la sílaba, donde el niño lo que va a hacer es segmentar, identificar, omitir, sustituir sílabas, ¿no? Solamente sílabas de las palabras, a nivel auditivo. Y luego viene el nivel ya de la conciencia fonémica, donde el niño lo que va a hacer es analizar, ¿no? Y también sintetizar los sonidos que escucha, así como lo hicimos, por ejemplo, en el ejercicio de sapo, ¿no? S, a, o, que dice sapo, ¿no? O también le podemos decir, ¿qué pasa si a sapo le quitas la s? Ah, dice apo. Entonces vamos a jugar más bien solo con el sonido de cada una de las letras.